Hola, ¿qué tal? Soy Rod y bienvenidos a jugar Changed. Ok, este juego es tipo furry, es temática furry. Muchas gracias por los deseos de haberme recuperado en el video anterior. Sí, estoy mucho mejor ahora, solamente cuando hablo demasiado tiendo a toser un poco más, pero estoy mucho mejor, así que muchas gracias. Nilk, no me voy a disparar, no. Quizás después de Change, no lo voy a hacer. Otra cosa. Arciro, me pediste que no cortara este título y que lo pasara completo para que podamos ver todos los finales también. Pero lamentablemente, como el juego es chino y está traducido de repente tiene partes que no están bien traducidas al inglés, entonces voy a tener que quizás detenerme en algunas partes para empezar a interpretar bien de repente las oraciones que vayan apareciendo para que no me vaya a perder con la historia ni nada. Y ustedes tampoco pierdan el hilo de lo que vaya diciendo. Así que vamos a empezar con Change New Life. ¿Cómo nos va a ir ahora? Este juego no le dará ninguna pista inicialmente al jugador. Ok. ¿Modo fácil o modo normal? Yo supongo que en el modo normal estarán... Yo creo que tiene todos los finales así que nos vamos a ir con el normal. El modo normal es más retador, pero está disponible para que lo juegues completo. Empezando ahora. Yo supongo que sí, tendría que ser así o no, que el nivel fácil sea el que tiene algunas cosas extras menos. Vamos a ir con experiencia 1. Vamos a salvar aquí. ¿Qué es esto? Ese es el personaje que sale en el menú. What the fuck? ¿Qué fue ese ruido? Es una cápsula. Ok, punto. No sabe qué es lo... Muchos puntos. Tus ojos se abren lentamente por el esfuerzo de la luz bastante fuerte para darte cuenta de la situación en la que estás. Descubres que estás en una habitación no muy familiar. Tus extremidades están débiles. Sientes que no has comido en años. No tienes nada que solamente un par de shorts. Y ni siquiera parece que son tus shorts. Has sido raptado por alguien que te trajo aquí. Te sientes muy confundido, pero claramente entiendes que hay que salir de este cuarto. Muy bien. Esa es tu meta por ahora. ¡Comencemos! Logro desbloqueado. Ok. Vamos a intentar escapar de este cuarto. Me recuerda al juego de Goblins que tenía que empezar a... Oh. No encuentras nada para abrir la puerta. Esta entonces es la puerta, la que está marcada. Se me hizo como la idea de que como tiene una separación más en el cuarto podría ser. Vamos a empezar a presionar las cosas. Dice, mantén Shift para correr. Oh, qué conveniente. Oh, muy bien. ¿Qué tenemos acá? Químicos. Tienes hambre, pero no tan desesperado como para comer eso. Estos son unos papeles, serán unos papeles con respecto a mi experimentación. ¿Quién puso estas notas aquí? No sé, algún científico. No tocar. Si tú quieres uno de ellos, mantente alejado. O no los tomes. No sé cuál es el password de la cámara. Espero que estén despiertos y lean esto. Estate seguro. Mantente a salvo, sobreviviente. ¿Está hablando sobre algo peligroso? La nota está manuscrita y está un poco sucia. Por el contenido parece que ha sido escrita por el secuestrador. Empiezas a esperar que es un programa de TV malo. Hay más notas en la segunda página. Es claramente la manuscrita por una persona. Por favor, recuerda que no caer ningún objeto pegajoso o ejemplos de químicos en el suelo. Especialmente los ejemplos. Ok. No voy a tirar nada, pero parece que aquí hay algo que arrojar en el suelo. Vamos a ver. Un extraño líquido. Está... es color blanco. Está esparcido por la pared también. No es probablemente una buena idea tocarlo. A ver, vamos a ver aquí. Parece como los controles de la cápsula, pero está roto. Hay un montón de polvo en el tope y no hay señales de cómo se usa. ¿Cómo lo apago? ¿Qué es esto? Mira, hacia adentro, ahí obviamente no hay, no hay manera como
cómo escalar. A pesar de eso, escuchas como que algo suena, algo que se está deslizando ahí. Probablemente deberías caminar un poquito hacia atrás. Ok, vamos a caminar hacia atrás. Vamos a ver. Oh, no salió nada. Entonces voy a revisar otra vez. ¿Puedes escuchar algo caminando? What the? ¿Te sientes? Sí, sí, me asustó eso. Tengo el ruido un poco fuerte. ¡Oh! Me transformó en típico genérico. Old Memories. Vamos a tener que ir al principio del juego. Me morí. Ok, voy a tener que... Yo creo que voy a tener que sacar eso porque es la única opción que me está dando hasta ahora. Sí, 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 sí. Y ver otra manera de que... ¿De qué es lo que hace esa cosa sin atraparme? Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No puedo ver. Vamos a ver. Ok, ahora sí. ¿Qué pasa si el líquido... Oh, bien, ahí se fue. Pensé que iba a ser algo con la cosa que está arriba, pero no. ¿Qué era eso? ¿Algo como una pudín de leche viviente? No sé lo que sea, este lugar no es claramente seguro. No es el mejor lugar para pensar sobre eso mucho. Pero eso no me dio ninguna salida, solamente abrió esta cosa. Vamos a ver. Se transforma en el típico furry del furry fandom cuando entra la gente recién. Se integra. Oh, voy a ser el lobo porque el lobo es solitario y luchador y blanco porque no se me ocurre ningún color más. Es como lo típico, lo que generalmente se elige al inicio. Miras adentro, haces una inspección cercana y hay un botón dentro. Presionas, pones la mano en el tubo de ventilación y entre los tubos y los cables. Finalmente presionas el botón y abrió la puertita. Sí, nos vamos de aquí. Vamos a ir a la siguiente habitación entonces. Este lugar es un desastre. Parece desierto por mucho tiempo. ¿Quiénes eran la gente que te secuestró? No parecen humanos, así que... te das escalofríos porque sientes que tus problemas empiezan apenas. O solamente tienes frío. Concentrémonos encontrando una salida de aquí. Bien. ¿Qué son estas cajitas? Oh, cajas corrugadas, hechas de papel corrugado. Ok. Fragmentos a... basura. Conclusión, basura. ¿Qué es esto que está en el suelo? Una pila de excelente basura. What the fuck? Excelente basura. Un balcón. ¿Qué tenemos acá? Oh, la puesta de sol brilla sobre los edificios colapsados. Estás parado en una torre muy alta que no has visto en ninguna noticia o libro antes. What the... Un extraño lugar. Su rodeo de ruinas. Esto... ¿O solamente esta torre queda? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde es? Mirando hacia abajo, las murallas están rotas. Tienes pánico. ¿Estas son las ruinas de una ciudad? Bueno, no hay nadie alrededor para ayudar. Así que entramos de nuevo. Estás tan enfocado en la vista y no te das cuenta que de una sustancia pegajosa que está que está en el techo. Oh. Esto no es una sustancia normal, parece que está hecha de goma. Estás anudado por esta cosa que cae fuertemente sobre el piso. What the... No tienes... y tienen que mostrarla de ese ángulo. No tienes tiempo para preocuparte de esa cosa pegajosa. Solamente sabes que estás en problemas. Este gran felino con forma humana se acerca a ti despacio, lamiendo sus labios. Baja sus patas delanteras en forma de ataque. Lo miras y te mira directamente hacia ti. En este momento, el tiempo parece congelar. Y se reventó contra mí. Este gato ataca antes de que puedas huir. Es como que está describiendo todo el roleplay, se podría decir, de lo que está sucediendo aquí. Bueno, tengo que decir que el creador de este juego tiene una clase de fetiche con lo que es el rubber también.
Así que llevó sus fantasías dentro del juego. Tu conciencia está convirtiéndose en la criatura. ¡Oh! Me comió. ¡Qué raro! ¿Cómo es que, no sé, si lo veo desde el punto lógico, él era una criatura completa, ¿cierto? No sé si tenía algo en su interior o era solamente como un tipo de traje que estaba hecho como felino, porque si salta en él, debería crecer un poquito más. No sé, por la masa, yo digo. Ha sido transfurreado por este gato. Ahora piensas, qué es lo que está pensando el gato? Empiezas a lamer tus labios en satisfacción. Examinas tu nuevo cuerpo sintiendo sorpresa, felicidad sobre eso. Tal vez algún día olvidarás que alguna vez fuiste humano. Hmm, Tu aventura termina aquí. ¡Oh! Entonces no tengo que entrar ahí quizás. No tengo que entrar al balcón. ¿Por qué tenía que ser un gato amarillo? Mierda. Ok. Entonces la forma de morir es esa. Si eres transfurreado. Así que voy a tener que evitar que ninguno de de esas criaturas me agarre. ¿Qué es esto? No quieres estar muy cerca de esto. Esta copa de esta taza rota. No estás usando zapatos. Ok, hay pedazos de vidrio en el suelo, así que no debería tocarlo. Vamos a revisar hasta el final. Eso debe ser más linda basura, supongo, lo que está en el suelo, así que no voy a revisarlo. Esta puerta parece cerrada. No has encontrado la manera de salir. Parece que esa es la puerta principal donde tengo que salir. Pero vamos a revisar. Mierda, no. Hay una de esas cosas ahí. Y parece que cada una de estas es una... Ahí está peor. Espera, voy a revisar bien. Porque ahí en esta esquina parece que es un lugar seguro. Parece que cada una de estas puertas es una de las cápsulas donde los humanos estaban metidos. ¿Qué es esto? Espérate. Una máquina inusual. Te paras enfrente de ella y te escanea el iris. Hace una grabación del proceso. ¿Esta es una máquina de atender? Es para salvar el juego. Bien, voy a salvar aquí porque no quiero aparecer de nuevo en el inicio y que me muestre toda la historia otra vez. Ok, este lugar está más seguro como para explorar de qué se trata, qué es lo que ha pasado. Una caja arrugada, sí. Y lo mismo que las otras cajitas, pero no puedo empujarla ni nada. Aquí hay una nota así detrás. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Tienes que presionar F12 inmediatamente para ir al menú de inicio. Me da cosquillas en la garganta. Pero a veces puedes perder algo que te gustaría haber visto. Puede ser eso para cuando vas a morir, cuando estás siendo transfurreado, puedes escapar con F12, yo supongo, para ir al menú inicio de forma más rápida y no ver toda la escena. Así que por eso es que me dice algo que tú quieras ver. No abre. Pero tengo que decir algo. Esto quizás no les guste, pero... espérate, tienes que poner un password en esta máquina. Parece conectada a la puerta que está dentro. Ok, password. No sé. Vámonos de aquí. Tengo que ver el password en alguna de las otras habitaciones. Voy a decir algo. El arte de este juego, la verdad es que no me gusta mucho. No. Tengo que tener cuidado con las puertas aquí, porque todas me van a dar sorpresas. De repente puede ser que alguien esté dando vueltas ahí. No. Sí. Empiezo otra. Voy a probar qué es lo que pasa si presiono. Sí escapa. Ya sabe. Ya sé. Voy a salvar. Debería haber salvado. No se podía haber salvado desde ahí. El arte de este juego, lo que iba a decir es que, la verdad, no me gusta mucho cómo está hecho. Pareciera que alguien agarró el juego en Paint. No, de nuevo. Mierda. ¿Te gustó eso, cierto? ¿Te gustó ir ahí? Vamos a ir a la puerta que es segura primero, que es esta. Sí. Y ahora vamos a investigar. Estas cajas no, pero el papel que está aquí. No sabes qué son estas notas. Si quieres que la humanidad continúe, tenemos que cambiar nuestros genes. No hay otra opción. ¿Es muy tarde? No importa ahora. Mientras viva... Me importa ahora mientras viva. Incluso si tengo que eliminar mi humanidad, si tengo que rechazar. Los papeles detrás están llenos de terminología médica y fórmulas químicas que no entiendes nada de eso. ¿Rechazar mi humanidad?
Como muchos furries. ¿Por qué? ¡Oh! Arte. Fiu. La cosa que me atrapa. ¡Oh! Pero ese era yo, ¿no? No. Ese no era yo. Ese quizás era el sujeto que estaba en la cápsula. ¡Oh, el culo! ¡Oh! ¿Pero quién le sacó las fotos? El hombre en las fotos ha sido convertido en perro. Le tocó esa cosa. ¿Sería lo mismo para ti? Sí, ya lo probamos. Ya lo probamos varias veces. No sé si es que la cosa se... Sí. Ah, no, la cosa se fue por el desagüe, pero no sé, no creo que haya más cosas dando vuelta por aquí, por la ventilación, ¿cierto? Todavía sigue recordando qué es lo que pasó antes. No quieres estar muy cerca de eso. Quiero ver. No me deja. Me vuelve para atrás. Así que vamos a ver. Está vacía. ¿Eh? Basura que hay, o sea, polvo hay aquí. Aquí hay un botón. El botón está corroído. No puedes presionarlo. Empiezas a preguntarte qué es lo que hace ese botón. Aquí. Ok. Te espero. ¿Quién les dejó esto aquí? La misma máquina que tenías en la otra habitación, pero está apagada, está cerrada. Sigue cubierta de polvo. Y nada más. No creo que haya nada más. Solamente me da información sobre lo que está pasando con la humanidad. Más o menos. Aquí no quiero entrar tampoco porque aquí me van a... me van a transfurrear. Y no quiero eso. Y solamente me quedaría encontrar el password y revisar esta habitación. Y... ¡No me toques! Quédate ahí. Voy a correr. Ay, ¿qué es eso? Espérate. Pero... Espérate. Dame la oportunidad. Estoy... Mientras leo no me atrapa. Una estrella de plástico no es importante. Pero una vez que termine de leer la cosa me va a atrapar y está ahí en mis pies. ¿Por qué quieres esta cosa? Solamente una pieza de basura. y ni siquiera tienes bolsillos. Aquí vienen. No. Este puzzle en papel crepé. Ocasionalmente casados. ¿Situación? No sé, pero me imagino que aquí debe estar el password, ¿no? Ok. ¡Oh! Terminé de leer y me atrapó. Ok, voy a intentar escapar lo mejor que pueda desde aquí. Ok, ahora sí. Alcancé a escapar, mierda. Espero que no se pase para la puerta de acá. Espera, esta nota la leí, ¿cierto? Algunos reportes están escritos en esto. El experimento falló otra vez. El experimento falló, así que cerré la puerta, pero esta vez estuve a punto que estuve a punto de que casi estalle todo el edificio. He manipulado el patrón con He manipulado el patrón con cerámicas en el suelo. Las cerámicas más grandes son la llave. Se refiere a los cuadros que están en el piso yo supongo. El password el password de la habitación de ella está escondida en el suelo. Vimos que había unas ratas dentro del storage room, así que trajimos un gato desde la tienda de mascotas, pero ayer lo perdimos después de que se comió una de las cosas de las sustancias químicas. Hay algo más dentro en el balcón. Hay algo más, hay algo sobre el balcón. Parece que es un gato salvaje. Debe haber sido el que se comió la sustancia, ¿no? Pero, ¿cómo podría ser un gato salvaje en un lugar alto como este? Todos estos sujetos de experimentación están en voluntariado. Tenemos 5 sujetos aquí, sí. Lo siento por ellos, pero para llegar al éxito, para salvarnos a todos, los necesitamos, tenemos que sacrificarlos. Sacrificar unas vidas para prevalecer sacrificar unas cuantas vidas es preferible, es la mejor opción en vez de para salvar muchas vidas, muchas otras. Para que la humanidad no sea furry. Ok, entonces el password es las cosas que están en el suelo, ¿no? No hay nada que pueda presionar en el suelo más que solo correr. Algo de Big Tiles, decía, así que puede ser que las cerámicas más grandes sean la respuesta. Aquí tenemos una grande. Espérate.
Espérate. Estoy viendo la imagen amplia ahora. 7, 1, 4, 2, 1. 7, 1, 4, 2, 1. ¿Puede ser eso? Ok. 7, 1, 4, 2. ¡Oh! Sí. ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Aquí no! ¡Ah! Gifeado. ¡Oh! Let's go, bitch. ¡Oh, no! Wrong. Si me equivoco, debería aparecer el tipo a violarme. 7, 1, 4, 2, 1. Espérate, quiero salvar antes de que me atrape. Hola. Está enamorado de mí. ¡Tú! ¡Oh, no! Oh, ok, no puedo salvar. Y el otro está intentando ir. Ya pues, agáchate. Está el culito. ¡Ay, yo lo quería! ¡Let's go! No. Ok, no puedo salvar ni nada. Bien, ahora sí se abrió la puerta. ¡Oh, gatito! ¡Uy, qué gatito! Sí, voy a salvar bien. Voy a salvar en la experiencia 2 porque si hay 5 finales, entonces tendría que ir viendo qué probabilidades hay de los cambios que haga en cada habitación. No sé cuántos serán, pero vamos a ir revisando con el tiempo. Así que si ustedes tienen una pista que me quieran decir como para ir sacando los otros finales, me lo podrían decir ahí en los comentarios. Está bastante interesante la historia en todo caso, a pesar de que a mí no me gusta el arte porque como dije está hecho en Paint. O sea, pareciera que estuviera hecho en Paint, no estoy seguro si está hecho así. Pero ustedes me van a decir quizás, ¿pero qué tiene de malo eso? ¿No? Es que lo que pasa es que me confunde de repente los objetos que no tienen nada que ver dentro del juego. Generalmente en los RPG, siempre cuando quieren enfocar un objeto que es como... que es importante, es vital dentro de de resolver un puzzle, siempre lo enfocan un poquito más. Lo enfocan, lo marcan como si estuviese hecho así en Paint. El resto es como más más ligero, como parte del paisaje. Entonces se me confunde un poquito más. Por ejemplo, las cajas, algunas que no tienen nada que ver aquí. Pero bueno, voy a dejar este gameplay hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver como siempre. Suscríbete si es que no lo estás. Dame like si es que te gusta mi contenido. Por supuesto, vamos a estar jugando Change hasta el final desde ahora. Comparte mis videos en tus redes sociales para que podamos seguir creciendo como canal. Si eres furry, por favor, compártelo ahí en los grupos para que más gente lo vaya viendo. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias de nuevo.